América, desde las primeras expediciones de la conquista europea sobre territorio americano, la justificación ideológica de una supuesta y muy salvaje, por cierto, superioridad caucásica ha servido de base para la ejecución de genocidios, crímenes de odio y el sometimiento de seres humanos. El trabajo esclavo fue una de las principales causas de la acumulación de la riqueza en la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos. De acuerdo con los datos de un censo de 1860, el 8% de todas las familias estadounidenses poseían esclavos subyugados y los oprimidos representaban el 13% de la población total de ese país. Casi 4 millones de personas fueron tiranizadas. Con la victoria de la Unión en la Guerra Civil de los Estados Unidos se alcanzó la abolición en ese país, pero los esclavos pronto aprenderían que la libertad no era como ellos habían anticipado. Algunos estados crearon los llamados Black Codes, que eran una serie de instrumentos legales que permitieron a los blancos inhibir las libertades civiles de los afroestadounidenses y continuar con la explotación obrera de los antiguos esclavos. Dicho de otro modo, el propósito era reducir a los negros libres a un nuevo tipo de servidumbre legal que se distinguiera por todas las desventajas de la esclavitud, sin compromisos para el viejo amo, ahora convertido en patrono. Los civiles y legales, como el impedimento del derecho al sufragio, el uso de instalaciones públicas, acceso a la escolaridad, condiciones para unirse en matrimonio, imponían también pautas de comportamiento, predestinaban a los afroestadounidenses al trabajo agrícola, restringían la libertad de itinerancia, exigiendo permisos de ingresos a las ciudades para los libertos, en los que debía establecerse con claridad la naturaleza y duración de la visita. Otro de los aspectos más significativos eran las regulaciones o restricciones a la posesión de propiedades y se les prohibía taxativamente establecer residencia en ciertas ciudades. En breve, los códigos negros fueron sustituidos por las llamadas leyes de Jim Crow, que prevalecieron en el periodo conocido como la Reconstrucción y que fue tan amplio que se inició en 1876 y culminó en 1965. Tras la fama alcanzada por el número de vodevil en el que se ridiculizaba a los esclavos, casi todas las personas morenas fueron etiquetadas como Jim Crow. Las leyes bajo esta denominación patrocinaban la discriminación racial bajo la premisa de separados pero iguales y se sistematizó o institucionalizó un sinnúmero de desventajas sociales, económicas y educativas para los afroestadounidenses. De acuerdo con un artículo de los académicos Brian J. Purnell y de Jan Theoharis, para el sitio web de Conversation, estas leyes nacieron en el norte de los Estados Unidos, por lo que su estudio demuestra un panorama más amplio de la segregación y de la lucha en el norte liberal que pone en relieve el carácter nacional del apartheid estadounidense. A principios del siglo XX, 6 millones de afroestadounidenses se mudaron al norte y al oeste entre 1910 y 1970 en búsqueda de trabajo, deseando educación para sus hijos y huyendo del terrorismo racial. El racismo de comienzos del siglo XX se vistió de toga y capucha con el surgimiento de grupos paramilitares de odio como el Ku Klux Klan, que promovió la justificación del racismo a través del pensamiento pseudocientífico conocido como eugenesia. En la Gran Recesión, otras expresiones de racismo y de segregación fueron institucionales y marcaron para siempre la conformación demográfica de los Estados Unidos. Robert Nelson, LaDale Wiley, Richard Marciano y Nathan Connolly, a través del sitio web Mapping Inequality, demuestran a través de los archivos de la Corporación de Préstamos para Propietarios de Viviendas del gobierno del New Deal cómo las comunidades estadounidenses fueron conformadas con visiones marcadas por la segregación y el odio racista. Estas reglas permanecieron invisibles durante décadas, aunque su vigencia se prolongó por un siglo. A través de la codificación y clasificación de las personas por su origen racial o de clase, determinaron el acceso a los bienes inmuebles. Los mapas visibilizan el antecedente reciente de la desigualdad demográfica de la sociedad norteamericana actual. Según los investigadores, más de medio siglo de investigación ha demostrado que la vivienda es para el
siglo XX, lo que era la esclavitud en el periodo anterior a la guerra, es decir, la base amplia de la prosperidad estadounidense y de la desigualdad racial. Esto nos habla de la influencia política a ratos más silente que escandalosa que han mantenido los grupos de odio en Washington. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un edulcoramiento del lenguaje de los supremacistas blancos. Buscaron eufemismos para hacer comunes el odio racial con el odio político contra los comunistas. El 17 de mayo de 1954, en una decisión unánime y sin precedentes, además del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se abolió la segregación escolar legal. El fallo estableció que la separación de los niños para escuelas de estadounidenses caucásicos y para escuelas de estadounidenses afrodescendientes negaba la igualdad de oportunidades educativas. En consecuencia, la segregación racial pasó a ser considerada como una violación de la cláusula sobre la protección igualitaria de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ese mismo año, en septiembre, nació Ruby Bridge, la primera niña afroestadounidense en asistir a un colegio solo para blancos como parte de un programa de integración escolar. El 14 de noviembre de 1960, Ruby, con solo 6 años, tuvo que ser escoltada por agentes federales. Pero volviendo a 1954 como respuesta al fallo judicial que admitió que la segregación afectaba la igualdad de derechos, se consolidó el White Citizens Council, el Consejo de Ciudadanos Blancos, una organización de personas con dinero o influencia cuyo interés común era defender la supremacía blanca, resistir la integración y reprimir todos los esfuerzos de los no caucásicos en la defensa de sus derechos civiles, políticos o económicos. Para ilustrar cómo funcionaba este grupo de influencia, vamos a mencionar el caso de la ciudad de Yazoo, en Mississippi. 53 personas de esa ciudad firmaron una petición a favor de la desegregación escolar. En consecuencia, el Consejo de Ciudadanos Blancos publicó un aviso de prensa con los nombres de estas personas. Todos ellos perdieron sus trabajos o sus líneas de crédito bancario. A diferencia de los grupos de odio como el Ku Klux Klan, el Consejo de Ciudadanos Blancos gozaba de respetabilidad cívica al punto de que un juez se refirió a ellos como un clan de la zona alta. Los miembros también incluyeron a banqueros, comerciantes, jueces, editores de periódicos y políticos, personas a las que se les dio más por utilizar trajes y corbatas que capuchas y túnicas. Durante su apogeo alcanzaron a reunir más de 1 millón de miembros. Esta organización mutó en 1985 y se renombró Consejo de Ciudadanos Conservadores, reorganizándose a partir de las listas de correo de la organización que le dio origen. En la declaración de principio alegan que se oponen a todos los esfuerzos para mezclar las razas de la humanidad y se han referido a las personas de piel oscura o afrodescendientes como una raza retrógrada. En el año 2001 publicaron en su página web que Dios es el autor del racismo, Dios es quien dividió a la humanidad en diferentes tipos, mezclar las razas es rebeldía contra Dios. En el año 2007, en una publicación de la organización, expresaron que consideran que el origen del pueblo estadounidense es europeo, por lo que se oponen a la inmigración no europea y no occidental. Entonces ellos agregaron que todo tipo de migración que no cumpla con estos estándares debe ser detenida si es necesario por la fuerza militar. Una investigación del informe de inteligencia difundido a través de canales televisivos estadounidenses calificó a esta organización como un grupo de odio que denigra a los afrodescendientes como genéticamente inferiores y que se quejaba de corredores de poder judío y que acusaba a los inmigrantes de convertir a Estados Unidos en una masa viscosa y marrón. Fin de la cita. A diferencia de otras organizaciones nacionalistas radicales, el Consejo de Ciudadanos Conservadores tuvo una gran participación de políticos republicanos, entre ellos el ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, quien ofreció un discurso en una conferencia de esta organización en 1993 y resulta ser el padre de la actual vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Esta organización se mantiene activa y en el mes de junio de este año se asoció con el American Freedom Party para reunir en una conferencia agrupaciones de corte fascista y racista.
Este partido político surgió en California de un grupo de cabezas rapadas neonazis conocido como Freedom 14. Entre sus directivos está Kevin McDonald, que en el año 2011 escribió una especie de defensa de Anders Breivik, el terrorista de ultraderecha que ejecutó el 22 de junio de ese año un par de ataques armados que implicaron un atentado con bomba que produjo 8 muertos y una posterior masacre de 69 jóvenes que se hallaban en un campamento de verano del Partido Laborista noruego. McDonald reconocía, por supuesto, la repulsión por estos asesinatos, pero expresaba que los multiculturalistas debían entender que ese futuro esperado por ellos no se alcanzará sin derramamiento de sangre, por lo que les recomendaba cambiar las formas. Otros integrantes hablaban de la raza como un fenómeno que no es solo biológico, sino espiritual y que conforma la identidad del individuo y que en consecuencia la que ellos están protegiendo es exclusiva de los europeos y de los estadounidenses. Un prominente miembro de este partido apareció en la lista de delegados de la campaña de Trump para el año 2016, luego de que el sitio Mother Jones denunciara la presencia del abogado William Johnson en los listados. El equipo del magnate decidió retirar su nombre de los seleccionados. Estos grupos han manifestado pública y comunicacionalmente la intención de construir una plataforma internacional de supremacistas y fascistas de las que participan partidos políticos europeos como el Partido Nacionalista Británico, el Golden Dawn de Grecia también, la Asociación Europea de Caballeros Templarios, el Partido Nacionalista Suizo. Y de acuerdo con el Southern Poverty Law Center, dentro de Estados Unidos, hoy actúan 954 grupos de odio. En el año 2017 se incrementaron en 22% la presencia de grupos neonazis y aunque han ido los asociados al Ku Klux Klan, aún permanecen activas 72 células. El desarrollo de medios digitales no solo ha servido para que estos grupos desplieguen propaganda, organicen eventos también de protestas violentas como la de Charlottesville de agosto del año 2017, sino que se valen de estas plataformas de compra y venta de productos para vender esvásticas y artesanías de Hitler, para capitalizarse y también para crear fondos en los que admiten monedas virtuales para financiar el odio. Entre los años 2012 y el 2016 ocurrieron en Estados Unidos más de 2,4 millones de crímenes en los que las víctimas consideran que fueron motivados por el odio. Según un análisis realizado por la plataforma News 21 y basándose en la encuesta nacional de victimización del crimen, aunque advierten estos expertos que el triunfo de Trump ha envalentonado un movimiento fascista que hacía décadas no era tan estruendoso dentro del país del norte. Mientras que las autoridades solo pueden confirmar que solo 30.000 de estos delitos denunciados en el periodo mencionado fueron motivados por el odio, porque las víctimas reconocen que ellos sienten temor de denunciar ante la policía por una histórica desconfianza en las autoridades. Los grupos susceptibles de ser atacados por odio se han incrementado. Por ejemplo, a los afroestadounidenses, a la comunidad LGTB, se le ha sumado también la comunidad musulmana en los últimos años, la judía y los migrantes latinoamericanos o incluso estadounidenses de ascendencia mexicana. The Washington Post informó recientemente que el gobierno de Donald Trump está aumentando los casos en los que deniega la aprobación de pasaportes a ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana, cuestionando además su ciudadanía. Uno de los casos más llamativos es el de un veterano del ejército estadounidense de nombre Juan, que nació en Texas y que después de haber servido 3 años como soldado de ese país, el Departamento de Estado le negó el pasaporte. Para ofrecer un panorama más preciso de lo que está ocurriendo, debemos mencionar también otras alternativas políticas y populares que se están activando en respuesta a estos sectores. Miles de personas se organizan en distintos movimientos sociales y políticos para contrarrestar las ideologías del odio. Los aliados del amor y la esperanza no están en Wall Street ni están en Washington, están en medio de aquellos que empiezan a exigir una transformación cuando menos progresista, ¿no?, en los Estados Unidos. Aquellos que pudieron ser motivados por la campaña de Bernie Sanders con todas las contradicciones y observaciones que desde las revoluciones
podamos expresar, ¿no? Aquellos que favorecieron a la socialista de origen latinoamericano Alexandria Ocasio-Cortez en Nueva York, los que se organizan en la campaña de los pobres o los jóvenes que avanzan contra la violencia con armas de fuego en la marcha por nuestras vidas, incluso los movimientos inspirados por la ecología o ciertas reivindicaciones de género. Entre ellos, germina otro país. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.